Entonces, paz y goces en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Que el Señor y sabio Dios nos sostenga y nos fortalezca en la verdad y que sus vidas sean dedicadas por Él y para Él. Por su gracia y misericordia estamos un día más acá para poder transmitir la palabra del Señor. En este tiempo enfocándonos principalmente en lo que corresponde a la doctrina. Es decir, hemos venido hablando acerca de la doctrina por el punto de Timoteo, ya que desde ahí partió todo, imitando también a Timoteo. Dentro de una de las puntos de Timoteo que se menciona en 1 Timoteo, capítulo 1, Pablo envía a Timoteo para que corrija lo que estaba errado, lo que estaba equivocado. Entonces, al enviarlo, obviamente lo envía porque confía en él, porque sabe que Timoteo maneja una buena doctrina. ¿Por qué? Porque aprendió de Pablo y Pablo aprendió de Cristo. Entonces, por eso es que él es confiable para ser enviado. Esto nos habla de que Dios nos va a guiar o nos va a usar si tenemos las cosas bien cimentadas en nuestra mente y corazón, de lo que nos ha enseñado. Caso contrario, no nos va a poder usar de manera debida o adecuada, o en su defecto, de que nosotros podemos ser engañados, ya que en este caso, cuando habla de que Timoteo fue enviado para que corrija lo que estaba errado, significa que la iglesia de Éfeso fue adoctrinada con otras doctrinas y se dejó influenciar. Entonces, por eso hablábamos de que aprender de la doctrina no significa que Dios me vaya a enviar a predicar o enseñar, sino que también la doctrina sirve para yo tener comunión con Él, porque por eso se llama doctrina, es una forma de vida. Entonces mi forma de vida es una forma ligada a Cristo, es una forma que se dedica de todo corazón a Él, de amarle, y que las ideas de las otras doctrinas es para separarme de mi comunión con el amado. Entonces, doctrina no solo son enseñanzas del Apocalipsis o cuestiones de ángeles o cuestiones así meras extravagantes, sino que, y que claramente pueden venir dentro de ellas, pero principalmente es mi forma de vida y caminar en Cristo. Entonces, por esa razón hemos estado hablando de eso y por eso lo hablamos de dos puntos, de que esto nos enseña de estar bien cimentados en la doctrina por ambos ámbitos. Puede ser que también Dios en un momento por el Espíritu me lleve a enseñar o edificar o corregir independientemente de lo que Él necesite, porque Él confía en lo que Él ha puesto en mí y también en lo que uno ha valorado la doctrina porque también la ha puesto en práctica. Entonces también si vienen otros adversarios, enemigos o demás, uno puede hacerle frente para que no lo engañen o no lo trastornen. Entonces por eso hemos tocado diferentes puntos relacionados a la doctrina. Vamos a orar para dar inicio, para que el Señor nos ayude y nos dirija en este tiempo para la alabanza de su gloria. Bendito sea Dios y Padre, amigo nuestro y consolador. Te damos las gracias hoy para que tú seas ensalzado y glorificado. Queremos hoy entregarnos a ti, vivir por ti, para ti. Que nos ayudes hoy en este tiempo, en mi caso, para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesites. Y en el caso de los oyentes, para que puedan recibir la palabra y que quites toda distracción, todo aquello que pueda quitar la palabra de verdad, los enemigos que pueden estar acechando como que fueran buitres o leones rugiendo viendo a quién devorar o qué palabra quitar o cómo distraer. Líbranos, Señor, de todos ellos para que la palabra sea transmitida y dirigida con confianza y rectamente para la alabanza de tu gloria. Ayúdanos hoy, Padre, para que sea quitado todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo, para transmitir con humildad, con sinceridad, con gracia, con valor y con el bendito amor tuyo y la compasión que tú necesitas que transmitamos. Gracias te damos, ayúdanos a recibir la palabra y ayúdanos a que no se nos olvide y que seamos diligentes también para que cuando la digamos. Bendito eres eternamente y para siempre, Dios y pastor, amigo y socorro. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar, perdón, vamos a dar lugar al tema. Em, Como mencionamos, el tema de hoy es preparándonos para aprender la doctrina. Esto porque hemos venido mencionando varios puntos de la doctrina y vamos ahorita a colocar el listado. Y también lo mencionamos la semana pasada con respecto de Lucas, con la investigación, el orden, el origen y la diligencia. Pero también mencionamos de que hay cuestiones que pueden realizarse previo. Es decir, uno quisiera aprender la doctrina, porque hemos venido hablando de varias cosas, y uno quisiera aprender o hacer, o inclusive a veces uno dice, sí, está interesante,
Pero realmente, antes de dar ese paso para aprendizaje, hay que prepararnos. Y esto no necesariamente lo digo yo, eso lo dice Esdras 7:10 y lo vamos a ver, de que previo a realizar un aprendizaje o a realizar algo, se puede preparar algo. Ciertamente no estamos hablando necesariamente de comprar una mesa, una lámpara, un cuaderno para hacerlo, aunque entra dentro de la preparación, sino que vamos a ver diferentes aspectos, tanto espirituales como materiales, para que nosotros podamos disponernos o prepararnos para llegar al aprendizaje de la doctrina y a otros aspectos que vamos a ver que también hemos venido hablando. Entonces, vamos a mencionar, siempre lo menciono, o sea, no con todos los temas lo hago, pero en este caso porque viene una línea de doctrina, he venido hablando los puntos. En este caso, como mencionamos, hemos venido hablando, imitando también a Timoteo, y uno de los puntos que nos hemos centrado es no enseñen diferente doctrina. Ya mencionamos de que diferente doctrina, la palabra significa diferente maestro, que fue uno de los temas que hablamos. Por lo tanto, también definimos qué era doctrina. También en el punto 3 vimos la doctrina y su relación con otros aspectos o sus diferencias, que es la profecía, la revelación y la ciencia. Hemos hablado acerca del fundamento y la doctrina. Es decir, alguien puede predicar, pero predicar con odio, es decir, que no está en el fundamento. Pero si alguien sí predica en el amor, está en el fundamento. Hablamos acerca de la doctrina y la práctica. Hablamos acerca de oír la doctrina de Jesús, preguntando sobre la doctrina de Jesús, oyendo la doctrina que necesitamos. 9. No seamos tardos para oír la doctrina. 10. No seamos oidores olvidadizos. 11. Hay cosas difíciles de entender. 12. Procurando lo esencial de la doctrina. 13. Procurando conocer bien la doctrina. Y el día de hoy, que sería 14, preparándonos para aprender la doctrina. Entonces, vemos de que este 14 es parte de lo que vimos en el 13, porque en el 13 hablamos de procurar. Cuando hablamos ya en su momento de procurar, es una manera diferente de decir buscar. Cuando hablamos de buscar es de que yo puedo tratar o intentar buscar, pero cuando hablamos de procurar es como una búsqueda con diligencia, esforzándome, dedicándome a hacerlo. Y en el caso de este es que yo me esfuerce por conocer bien la doctrina. Entonces, como uno quisiera y uno diría, bueno, yo quiero conocer bien la doctrina, yo quiero procurar, yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero llevarlo, por así decirlo, a la práctica de alguien y tiene la intención de conocer bien las cosas acerca de Jesús. Entonces aquí entra el punto, ¿verdad? El punto de que, bueno, ya queremos conocer, ahora, ¿cómo le hago para poder alcanzar el conocer bien las cosas en Cristo Jesús? Entonces de ahí, por eso viene este tema el 14, que es preparándonos para aprender la doctrina y que también tiene ciertas situaciones relacionadas como lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, de los temas difíciles, como el apóstol Pablo dice que hay cosas difíciles de entender del apóstol Pablo que los indoctos e inconstantes tuercen. Cuando se habla de indocto, habla de los no instruidos. Es decir, que por no instruirnos en la palabra, por no conocer bien las cosas, podemos terminar torciendo o no entendiendo las cosas. Entonces, por eso este tema viene, y por eso mencioné los otros puntos, porque de alguna manera tienen relación o cierta dependencia. Obviamente también vamos a tratar de trasladar el mensaje para que no se vuelva dependiente del todo, ¿verdad? Sino que podamos tenerlo todo junto en términos de los conceptos y los términos. Entonces, por esa causa es de que el tema hoy se llama preparándonos para aprender la doctrina. ¿Por qué? Porque queremos conocerla bien. Como dijo Lucas, me pareció bien que es bueno conocer bien las cosas y por lo tanto ahí entra una disposición o un enfoque para poder comenzarlas. Entonces, previo a entrar en los puntos de detalle, hemos tocado principalmente el versículo de Mateo 7, 24 27, porque fue algo que Jesús dijo y que también hemos venido hablando acerca de la doctrina, porque cuando hablamos de doctrina, la doctrina se practica. Entonces también cuando hablamos de los hacedores de la palabra, hablamos de que si es no solo ser oidores, sino hacedores, es decir, que habla de que lo que escuchamos o aprendemos lo llevemos por práctica. Y también hablamos de, por ejemplo, los tardos para oír, es decir, que ellos se tardaron para ponerlo en práctica. Y también hemos mencionado de que del oír al practicar hay por así decirlo, una brecha o una serie de cuestiones que hay que tratar para que nosotros podamos practicarlo bien. Entonces mencionamos esto porque Jesús menciona muchas cosas acá en el 24-27 de Mateo capítulo 7 relacionado a lo que es oír, la práctica del fundamento. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, en este caso ya vemos cómo Jesús hace una especificación de el que me oye y el que las hace. Entonces, no es solo oír la palabra de Dios, es decir, no solo ir a un culto el día domingo, el día sábado, o ver un culto por internet, o prédicas durante la semana, sino que también buscar que eso que oímos, eso que Dios nos ha hablado, ponerlo en práctica. Y eso no necesariamente va a ser de que alguien dirá este mensaje no es para mí, es decir, es para todos. Por eso que Jesús lo resaltó y por eso que Santiago, Pablo y algunos otros ministros lo resaltan, porque es un problema que se dio en ese momento y que se sigue dando y que se va a seguir dando hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender, y por eso Jesús también dice, tened cuidado la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y cuando se habla de hipocresía, era que ellos predicaban inclusive y enseñaban tal vez bien, pero ellos no practicaban lo que estaban enseñando o lo que estaban viviendo, a pesar de que era verdadero. Entonces vemos de que la levadura de los fariseos se mantiene, está actualmente. El problema está de que no nos estamos dando cuenta que la tenemos. Y que nadie está libre de que no la tenga. Por eso vemos a un Pedro en Gálatas cuando el apóstol Pablo dice que él se convirtió en una persona hipócrita, en el sentido de que estaba tratando a los judíos y a los gentiles de diferente manera, entonces no estaba practicando lo que en su momento, creo que es Hechos capítulo 10, se le había anunciado. Entonces vemos claramente de que él, a pesar de que Jesús le dijo de que te hubiera cuidado de la levadura de los fariseos, terminó en un momento siendo atrapado por esa doctrina, por ese espíritu de hipocresía. Con esto no quiero denigrar al apóstol Pedro o exaltar al apóstol Pablo, sino que quiero enfocarme en un punto principal. Y el punto es de que la Biblia dice que esté firme y que no caiga. Y el enemigo va a usar cualquier cosa para que nosotros pensemos que estamos haciendo las cosas bien y al final nos vamos a dar cuenta de que puede ser que sí estemos oyendo, pero no estemos practicando. Y ya mencionamos por esa razón los tardos para oír, que ciertamente alguien dirá yo sí cumplo con la palabra, sí, pero se puede tardar 4 años en cumplir algo que le dijeron hoy, pero lo hace dentro de 4 años. Es decir, que se tardó, fue lento para ponerlo en práctica. Entonces Dios lo que hace es que busquemos la diligencia, no solo, sí, ya lo practico, o como hemos hablado en otros casos, de hacerlo solo por inercia o por inconsciencia, sino que también ser diligentes y activos en saber que lo que estamos haciendo lo estamos cumpliendo y ser muy diligentes en ello. Entonces, por esa razón aquí él habla de que el que me oye y las hace. Entonces, si nosotros comenzamos a examinar nuestra vida, si lo queremos llamar así, a sacar un inventario de los temas que nos han enseñado y ver de esos temas que realmente estamos haciendo activamente, nos podemos dar cuenta de que tal vez no estamos pensando como creíamos que estamos viendo la doctrina. Pero el punto principal es oír y hacer. Ya mencionamos de que el oír al hacer también hay cierto punto, porque hay cosas que puede ser que no entendamos, no tengamos claras, ya nos podemos hacer preguntas, bueno, entiendo que esto se hace de esta manera, pero quiero ser más detallado, y un montón de cuestiones que nos podemos preguntar. Inclusive que lo podemos ver aquí en Lucas 1, del 1 al 4, porque Lucas 1 al 4 también habla de eso. Dice de la siguiente manera, en el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, en este caso, él ya había sido enseñado en algo, pero en este caso él se enfoca en que conozca bien. Ya se le había dado algo, pero ahora quiere que se le conozca bien. El ejemplo que mencionamos de esto, inclusive es parte de lo que hablamos la semana pasada de los evangelios. Porque el evangelio de Marcos, ya hemos mencionado que el evangelio de Marcos no trata las cosas necesariamente en orden. Es decir, sí habla de Jesús, sí habla de esa enseñanza de Jesús,
pero no necesariamente en un orden, por así decirlo, como cronológico, ¿verdad? Desde inicio a fin, sino que él habla según la prioridad que él tiene a tratar con las personas que están viendo, porque recordemos que la carta de Marcos se lo envía a un pueblo que no es judío, sino que a un pueblo, si no estoy mal, que es griego, que es gentil. Entonces, por eso es de que él es muy conciso, por eso que él pone prioridades, inclusive en unos comentarios, creo que es el diccionario Nelson, hacía referencia de que, que él no quería centrarse en palabras, sino que él quería centrarse en el poder que traía Jesús, como las liberaciones y otro tipo de cosas. Por eso que en Marcos capítulo, no sé si es capítulo 1, creo, hace referencia a qué nueva doctrina es esta y nomás a entradita él habla acerca de la liberación y otros aspectos. Pero a diferencia también, por ejemplo, el caso de Mateo, que Mateo también toma la fuente de Marcos para escribirla, pero el enfoque de Mateo no necesariamente tampoco era colocarlo en orden. El enfoque de Mateo, según lo que se menciona, es de que Mateo iba enfocado a un pueblo judío, es decir, un pueblo que ya creía en la ley, que ya entendía de la ley, y que ese era su enfoque, ese era al pueblo que quería llegar. Por eso que lo primero que vemos en Mateo es la genealogía. Automáticamente dice Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, y luego comienza la genealogía. Y eso lo menciona porque obviamente el judío, cuando ve y dice, bueno, ¿cómo sabemos si Jesús es el Mesías? Y se mencionaba que venía, la promesa de Abraham era que de tu simiente se multiplicarán, etcétera. Y que de David tu reino será eterno a través de la simiente de David. Entonces habla en ese caso Mateo de las dos simientes, la simiente de Abraham y la simiente de David, y que también Pablo lo aclara si no estoy mal, en el libro de los Romanos, haciendo referencia a que no estaba Dios hablando de Isaac, sino que de Jesús. Y cuando hablamos del reinado del Mesías, referente al linaje de David, porque su trono iba a ser eterno. Entonces, por eso cuando cita Mateo, cita esas dos. Y luego de eso pone la genealogía, porque el judío se manifestaba o se manejaba de esa manera. También lo podemos ver en la Biblia, inclusive cuando se ve los sacerdotes o los reinados, etcétera, miraban la genealogía para verificar si efectivamente era o no el hijo de David, porque eso vendría a decir que era el Mesías. Entonces vemos que Mateo lo enfoca. Vemos que Lucas ya viene con un enfoque específico, por eso que vemos que ahí es más detallado. También mete cosas relacionadas a Juan el Bautista y otras cuestiones relacionadas al Evangelio de todo lo que Dios venía hablando. Entonces vemos de que ciertamente había enseñanzas, puede ser que inclusive hagamos de cuenta que Teófilo pudo haber leído Marcos y él sabe de Jesús, pero no necesariamente el orden y no necesariamente conocer bien o a detalle acerca de Jesús. En este caso, tomándolo en el sentido de nosotros, y lo mencionamos la semana pasada, nosotros podemos haber oído 10 prédicas del bautismo, nosotros podemos haber oído ya prédicas acerca de la predestinación o el arrebatamiento, de la salvación, del amor de Dios. Podemos oír un montón de prédicas y sabemos de alguna manera y tal vez en parte los hemos puesto en práctica, pero eso no significa que lo sepamos bien, que lo conozcamos bien. ¿Por qué? Porque ya entra mi disposición, o sea, yo como persona, buscar conocer bien las cosas. Me explico, por eso mencionamos la semana pasada de que una persona puede venir a investigar por 5 años, pero cuando él enseña en un momento, 1 hora, 40 minutos o a veces media hora que le pueden dar para compartir de ese tema, él tiene que resumir 5 años en media hora. Y él va a dar los puntos tal vez más generales o importantes, pero no todos los detalles. Entonces nosotros conocemos generalidades, podemos conocer ciertas cosas, pero no los detalles, no la información que él acumuló por 5 años y que él inclusive está viviendo. En este caso, por ejemplo, en mi caso, a veces yo he dado, por así decirlo, en ciertas reuniones tips acerca de lectura, pero no es todo lo que yo sé de la lectura. ¿Por qué? Porque en este caso Dios me impulsó, ¿verdad? Dios me, ¿cómo decir la palabra? En inglés se llama encourage, creo que se llama, pero no sé cómo decirlo en español. Eh, Me encomendó, por así decirlo, de que investigara relacionada a la lectura. Entonces, cuando se habla acerca de eso, de encomendar, y uno ya se pone a estudiar, uno aprende varias cosas con más excelencia o conocerlas bien. Entonces, como también dijo un hermano en una prédica, dijo él, miren, nosotros cuando venimos a hablarles a ustedes, le estamos dando como una introducción o darles a conocer algo que lo sepan, pero ya es responsabilidad de ustedes ir a aprenderlo o ir a investigar a sus casas. Y ciertamente de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el libro de Hechos, y nadie
dirá, conoce al Señor, porque yo le enseñaré a cada uno. Y por eso en 1 Juan capítulo 5 dice, y por eso cada uno tiene el Espíritu Santo, porque Él les enseñará a cada uno acerca de mí. Y también en el libro de Hechos, cuando se habla de los bereanos, ve que lógicamente Pablo les está predicando, ellos lo reciben con gozo, pero luego ellos se van a investigar y a escudriñar y a ver que todo lo que dijo Pablo y Bernabé era verdadero. Es decir, que ellos fueron a conocer bien acerca del Mesías presentado por las Escrituras. Entonces, no significa nosotros que nos quedemos con manos cruzadas. Ya recibí el mensaje del domingo y yo quiero que me lo den exactamente, porque por eso también hablamos de que es diferente predicar a enseñar. Entonces, a veces nos pueden predicar, porque el predicar es llevarnos a un convencimiento, llevarnos a que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, el caso de la semana pasada, que cuando hablamos de conocer bien, estamos, por así decirlo, predicando. Estamos hablando de un tema para convencer a la persona para que se disponga a conocer bien. Pero alguien dirá, bueno, ¿y ahora cómo le hago yo? Porque yo quiero conocer bien. Como aquí menciona Lucas, que usa la palabra, creo que es en este versículo 3. No, sí, versículo 3. Investigado, diligencia 4. Aquí, perdón, permítanme. Ahí está, versículo 3. Dice, me ha parecido también a mí. Es decir, que le pareció bien. Es decir, uno escucha una predicación, le parece bien lo que están diciendo. Es decir, alguien nos puede hablar, nos pueden predicar del ayuno, nos pueden predicar de la oración, de la salvación. Le parece bien a uno. Entonces uno dice, bueno, me parece bien que la Biblia me dice que orar es bueno, o que leer es bueno, o que ayunar o cantar. Me parece bien, yo quiero aprender de eso. Entonces, le pareció bien a Lucas y ese parecer bien lo llevó a una acción que era armar este documento llamado Libro de Lucas y Libro de Hechos. Y por eso mencionamos acá en el libro de Hechos 1.1, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ya mencionamos también la semana pasada, relacionado a esta palabra tratado, que lo tradujeron de una forma muy formal, porque hacía referencia a tres cosas cuando hablamos de tratado. Algo profundo, algo sistemático y algo detallado. Por eso el autor colocó eso por las características que se muestran en el primer tratado, que es Lucas, ¿verdad? Y en este caso es el libro de Hechos. Entonces, vemos de que como le pareció bien ¿cómo se llama? A Lucas darle una buena enseñanza a Teófilo para que conociera bien las cosas, por eso se dedicó a armar este documento. Hizo una investigación, puso las cosas en orden, en origen, para dárselas a Teófilo, para que Teófilo conociera bien. Entonces vemos de que nos puede parecer bien, por ejemplo, en la prédica anterior, nos puede parecer bien que leímos de que es necesario que escudriñar las escrituras o meditar, etc. Entonces la pregunta aquí viene ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo comenzar? Por eso hay personas que quieren comenzar a leer la Biblia porque les han hablado acerca de que Dios habla a través de la palabra, les parece bien. Entonces, como les parece bien, ok, quiero aprender cómo comenzar a leer la Biblia. Y por eso que muchos se quedan ahí, porque sí fueron convencidos, pero no saben cómo hacerlo. Por eso que hay muchas personas que cuando leen la Biblia, la dejan leer porque no la entienden, otros no saben tienen problemas de cómo comenzar. Algunos dirán, no, hermano, si solo es agarrar el de Génesis y Apocalipsis, pero algunas personas por X o Y motivo no han podido comenzar porque no saben por dónde comenzar. Entonces tienen sus conflictos. Cada uno de nosotros tenemos ciertos conflictos cuando comenzamos. Entonces cada quien tiene sus pequeños conflictos de tal manera y hay personas que en internet buscan guiar a las personas enseñándoles cómo pueden comenzar a estudiar la Biblia, a leer la palabra, a orar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya quieren saberlo, cómo. Ya fueron convencidos, ya les pareció bien, ahora quieren saber cómo. Entonces, por esta causa, vamos a buscar hoy tratar de mostrar un parte del cómo. Y también quiero resaltar este punto de Deuteronomio 4.1, porque también el hecho es como alguien, pero ¿qué me sirve a mí conocer bien las cosas? Porque ¿qué beneficio puedo obtener? Podría decir alguien, ¿verdad? Deuteronomio 4.1 dice lo siguiente. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. Oye, lo mismo que dijo Jesús, el que me oye los estatutos y decretos. Que yo os enseño, enseñanza, aprendizaje, para que los ejecutéis, cumplir, hacer, poner en práctica. Y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da.
Entonces vemos de que hay un beneficio, el beneficio es la vida. Ejecutáis y viváis, pero cuando habla de vivir, obviamente la vida en Cristo nos va a traer una plenitud en gloria. Por eso Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús también dijo, y esta es la vida eterna, que conozcáis al Padre. Entonces Dios nos ha traído un entendimiento de forma de vida. También habla de aquí que uno entra y posea en el sentido de tener la bendición de la gloria de Dios y su plenitud en los diferentes aspectos, que también en su momento los días sábados hablamos acerca de la palabra sacal, que sacal, a pesar de que se conoce como entendimiento, pero también lleva a alcanzar una prosperidad. Es decir, que la palabra sacal va alineada ciertamente a entendimiento, pero próspero. Es decir, que el entendido llega a ser próspero. Cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando de dinero. En su momento hablamos de que la prosperidad viene a causa de una esperanza. Yo tengo la esperanza en algo y alcanzo esa esperanza, soy próspero. Yo tengo la esperanza de ver el rostro de Dios. Si yo lo veo, yo soy próspero en Dios. Obviamente en el mundo, como la esperanza la tienen puesta en el dinero, cuando alguien alcanza dinero, dice él es próspero, porque su esperanza está puesta en las cosas terrenales, en el mundo. Pero nosotros no. Nosotros, como dice la palabra, buscamos una patria celestial, buscamos una comunión con el amado. Entonces esa es nuestra prosperidad. Por eso la idea es abundar en frutos de justicia. Entonces en este caso, vemos acá que a dónde nos quiere llevar. Entonces, ya entendiendo eso y entrando ya en el versículo base o detalle de lo que vamos a tratar hoy, tenemos este versículo de Esdras 7:10. Este es uno de los versículos que yo creo que me ha ayudado bastante en diferentes maneras y por lo tanto hoy lo presento, o la Biblia nos lo presenta de la siguiente manera. Dice Esdras 7:10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos que aquí están prácticamente ciertas palabras. Por ejemplo, aquí habla de inquirir. Entonces, inquirir habla de un aprendizaje, porque ya lo mencionamos, es de averiguar cosas por medio de preguntas. Entonces, este nos está hablando de aprendizaje. Cumplirla nos habla de ser un hacedor, y luego habla de que aquel que es hacedor lo enseña. Entonces, aquí ya vimos que hay dos cosas que anteriormente no hemos estado tratando, porque regularmente hemos estado tratando oír y hacer. Oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer. En este caso se añaden dos cosas, una al principio y una al final. Es decir, preparar, ¿para qué? Para poder aprender. Y por último, cuando uno ya aprende, puede enseñar. Lo mismo que hemos venido hablando de Timoteo. Por cuanto Timoteo aprendió, por cuanto Timoteo se formó, pudo ser enviado para enseñar y corregir lo que estaba erróneo. Entonces vemos que acá esto es bastante importante porque nos da, o lo que yo conozco como el ministerio de la palabra. Es decir, para mí, basado en lo que yo he leído, Esdras 7:10 para mí es el ministerio de la palabra. Porque ya cuando hablamos de ministerio, muchos lo hablan acerca de predicar y enseñar, pero para mí no solo se trata de predicar y enseñar, sino también de aprender. Es decir, si yo no aprendo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a enseñar? Entonces, el ministerio de la palabra, en mi caso particular, está en Esdras 7:10. La preparación, el aprendizaje, el cumplimiento y la enseñanza. Entonces, esto que voy a mencionar ahorita, basado en preparar, es algo bastante importante y que también lo vamos a ver en el hebreo. ¿Por qué en el hebreo? Porque la palabra que se usa para preparar es una palabra muy amplia, o como dirían alguien, con muchos matices o muchos significados, que no solo se puede utilizar la palabra preparar, aunque yo puse el título, la palabra preparar, pero realmente el objetivo de la palabra es disponer. Ciertamente puedo usar como preparar, y también pues me cimenté prácticamente la traducción que se ha colocado en la Biblia Reina Valera y otras Biblias, pero realmente el objetivo también es hablar acerca de la disposición, ya que la palabra disposición, según estaba investigando, aunque ninguna Biblia lo ha traducido de esa manera, pero es la palabra más adecuada para traducir Esdras 7:10. Es decir, que la forma más adecuada es porque Esdras había dispuesto su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirle y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y ahorita también voy a explicar por qué es la palabra más precisa, aunque ¿por qué? Porque dentro de disponer también está preparar. Pero vamos a ver aquí la palabra kun, la palabra kun del hebreo, que es la 3559 o 3559, dice de la siguiente manera: raíz primaria, propiamente estar erguido, es decir, estar perpendicular.
De aquí causativo, levantar en una gran variedad de aplicaciones. Sea literalmente establecer, arreglar, preparar, aplicar o figurativamente nombrar, asegurar, prosperar o próspero. Se ha traducido como adornar, afirmar, alistar, amonestación, apercibir, armar, arreglar, asegurar, certeza, cierto, colocar, componer, confirmar, consolidar, convenir, designar, disponer, encaminar, enderezar, establecer, firme, formar, fundar, necesario, orden, ordenar, perfecto, permanecer, preparar, preparativo, proveer, quedar, recto, reparar, restablecer, robustecer, seguro, sinceridad. Entonces nos damos cuenta que la palabra que se usa para preparar, que es kun, tiene una amplitud de significados, pero se ha usado la palabra preparar. Yo estuve investigando un poquito por qué era que se había traducido como preparar. Hay otras traducciones que lo usan como Esdras determinó. En otros pasajes utilizan otra palabra como Esdras se organizó o algún otro tipo. Pero yo hice la pregunta, o sea, ¿por qué es de que no se usó la palabra disponer? ¿O por qué la palabra disponer es la más efectiva? Y es por el enfoque de cómo se está presentando. Y una de las cosas que se mira en la palabra kun, inclusive con la forma del hebreo, porque el hebreo a veces según lo que estaba estudiando, es un poquito más complejo que el griego en términos de cómo usa los verbos. Es decir, que hay formas verbales en el hebreo y entre una de ellas, esta palabra preparado es una forma que se llama ifil, si no estoy mal. Es una forma que le llaman ifil. Entonces este ifil hace referencia, si lo tradujéramos de forma literal en forma de jifil, es porque Esdras causó que su corazón se preparara. Ese sería, por así decirlo, el significado de Esdras causó o provocó que su corazón se preparara para inquirir. Entonces, por eso la palabra disponer es más certera, porque preparar a veces se utiliza solo como organizar o hacer ciertas cosas, pero la palabra disponer, que es la más precisa, hace referencia a que alguien no solo se organice, sino que se decida y aparte de tomar la decisión, organizarse y provocar que eso se realice. Entonces es un conjunto amplio de cosas o de actividades que uno puede hacer para llegar al aprendizaje de lo que uno necesita. Entonces esta palabra que también es kun, también tiene sus implicaciones, porque por eso podemos darnos cuenta de por qué es que a veces nosotros no hemos logrado hacer algo. Por eso mencionaba leer la Biblia, orar, ayunar, ir a la iglesia y un conjunto de cosas que a veces uno no logra hacer en el Señor. Inclusive, por ejemplo, a veces se habla de levantarse temprano a orar o hacer vigilias y ciertas actividades espirituales y que a veces uno se ha preguntado por qué es que yo no lo logra hacer. Aparte de la guerra espiritual, porque a veces también se menciona la guerra espiritual, pero es porque uno se centra en esto, porque uno no ha dispuesto el corazón, o porque uno no ha preparado el corazón, o como una de las traducciones menciona, uno no se ha parado firmemente en esa decisión o fijarse en ese punto para avanzar al siguiente, en este caso el aprendizaje. Y vamos a ver versículos que nos van a ayudar a aclarar también esta parte, que es la palabra kun. En 2 Crónicas 12:14 dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Es decir, si nos damos cuenta que aquí no está hablando ni siquiera de hacer, en el sentido de, como vimos, inquirir ya es hacer algo. Aquí habla de que el primer paso para hacer cualquier cosa es la disposición de corazón. Entonces vemos de que este personaje hizo lo malo porque no dispuso su corazón. Es decir, porque ni siquiera puso la intención, ni siquiera lo pensó, ni siquiera lo meditó, ni siquiera lo dijo, lo voy a pensar, lo voy a tomar en cuenta. Entonces, por consecuencia, surge el efecto contrario. En este caso, por no disponer, hizo lo malo. Entonces, hay cosas en nosotros que en lugar de leer la Biblia, orar, ayunar, etc., estamos haciendo otra cosa. Porque como no nos dispusimos para leer, o para orar, o para ayunar, o para alabar, o para cantar, se ve el efecto contrario. Y uno dice, ¿por qué siempre hago lo malo? ¿Por qué es que no logro hacer esto y lo otro? Porque no lo hemos considerado, porque no lo hemos meditado, porque no lo hemos decidido, porque no nos hemos enfocado en este paso
de disponernos o de avanzar o de fijarnos o de terminar nuestro corazón para lograr alcanzarlo. Es decir, no hemos puesto la voluntad en ello. Pero caso contrario, si nosotros lo hacemos, va a venir también un beneficio. Y dice aquí 2 Crónicas 27:6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Entonces aquí habla, preparó. Este preparó es la misma palabra kun que también se usó anteriormente para disponer. Entonces, vemos los dos casos. El primer caso, que por no disponerse, por no ponerle atención, por no meditar, por no decidir, por no establecer, por no fijar, por no poner la voluntad, no organizarse, etc., terminó haciendo lo malo. Pero en este caso Jotam, porque sí se dispuso, se organizó, meditó, fijó, determinó, etc., logró fortalecerse. Es decir, de que si nosotros nos decidimos por Dios, independientemente de las disciplinas, la disciplina de la oración, de la lectura, de la meditación, etc., nos vamos a fortalecer en Él. Nos vamos a ser fortalecidos en la verdad, como aquí lo está mencionando. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que a veces nosotros nos enfocamos en ciertas disciplinas espirituales como la lectura, la oración, etc. Inclusive es muy popular que se hable cerca mucho de escudriña la escritura, pero no se ha hablado de las otras disciplinas. Entonces hay otro pasaje que también lo habla Salmo 119:5 que dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Ordenados es la palabra kun. Para guardar tus estatutos. Es decir, que previo a que guardara la palabra, tenía que haber una disposición. Previo a poner en práctica, tenía que haber la disposición. Y vuelvo a repetir, por eso hablaba que la palabra kun es muy amplia y habla de orden, organización, determinación, decisión, fijar, estar firmes. Es muy amplio. Y por eso la palabra disposición es la palabra más esencial en ese punto de Esdras. Entonces vemos aquí que nos está hablando a nosotros de que previo a cualquier actividad que hagamos, sea espiritual o sea terrenal, en el sentido de las cosas seculares o cotidianas, primero viene por disponer nuestro corazón. Por eso también se habla, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, que nos dicen a nosotros de que antes de solo sentarnos a estudiar el idioma, la gramática, aprender vocabulario, etc., primero uno tiene que saber por qué lo está haciendo. Si uno lo está haciendo porque quiere entrar a la universidad, porque uno quiere comenzar a viajar, porque uno quiere, en este caso, por ejemplo, predicar el evangelio. Entonces, esos motivos, esas cosas, ayudan a que nosotros comencemos a hacerlo. Nos lleve a que, en este caso, comencemos a aprender el idioma. De igual manera, personas que van a estudiar, ¿verdad? Hay personas que dejaron de estudiar y quieren comenzar otra vez. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es difícil, que no pueden conseguir mejores puestos si no estudian, etc. Entonces, todo ese cúmulo de cosas preparó el corazón de la persona para que dijera, bueno, pues no me queda otra cosa más que estudiar. Entonces, esta persona, lo que no hacía antes, que era esforzarse por estudiar y no ponerle atención, no ponerle relevancia, ahora ya de adulto lo hace porque ya conoce los beneficios. Entonces, él ya por la vida le formó el corazón o le preparó todo su ser para decir, bueno, me voy a meter a estudiar y no importa si me desvelo, si me quemo las pestañas, voy a conseguir este cartón para que así voy a tener un mejor sueldo, etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros de que la disposición es esencial para comenzar a hacer cualquier otra actividad, en este caso una actividad espiritual que es el aprendizaje. Por esa razón, coloqué esta imagen que está aquí, que podemos ver aquí, espero que no sea el color muy fuerte. Esto que está acá ya de una manera muy general. ¿Por qué hablo de una manera muy general? Porque aquí podemos ver, aunque ahí hablaba de inquirir, hablaba de cumplir o hablaba de enseñar, pero recordemos que cuando hablamos acerca de lo esencial de las cosas, cuando hablamos acerca de buscar lo esencial de la doctrina, habla de eso, de que la palabra nos enseña cosas, pero tenemos que conocer lo esencial, las bases, el fundamento sobre el cual está dada. Entonces, a causa de esto, creo que voy a cambiar el color aquí del lapicito. Ahí está. Vamos a ver qué color le pongo. Color pluma. Bueno, a ver si se puede. Entonces, en este caso, por ejemplo, preparar es disponer. Y aunque menciono aquí también de que no solo es el corazón, por supuesto,
Pero vemos de que cuando preparamos para aprender, porque ahí habla de inquirir, pero ese inquirir lo relaciona en forma general de un aprendizaje. También cuando vimos Lucas, vimos de que Lucas se enfoca en una parte de aprendizaje a través de la investigación. Pero no es la única forma de aprender por investigación. Ya hemos mencionado en otros aspectos, cuando hablamos de la lectura de la Biblia, la meditación, el guardar, también hablamos de el oír. Todas esas son formas de aprendizaje. Y luego de que nosotros aprendemos a través del oír, a través del guardar, a través de meditar, a través de escudriñar, a través de leer, eso nos ayuda como un conjunto de aprendizajes para poder comenzar a poner en práctica, cumplir. Ahí menciona la palabra en el pasaje cumplir, pero también lo podemos poner como practicar. Y la práctica, como a veces se habla en el mundo, la práctica es el maestro, se menciona en el mundo, ¿verdad? Pero también Jesús dijo que hay que aprender, oír y hacer hacedor. Uno poner en práctica, cumplir la palabra. Y luego, ¿qué va a llevarnos eso? Nos va a llevar, aunque Esdras 7 dice que es para enseñar, pero en su objetivo general es ministrar. Cuando hablamos de ministrar, podemos hablar de predicar, enseñar, profetizar, ministrar o generar otro tipo de servicios por medio de la palabra del Señor que nos ha enseñado o instruido. Entonces aquí vemos 4 puntos generales de lo que Esdras 7 nos está hablando, aunque cuando hablaba Jesús, como ya lo vimos, nos hablaba de oír, este bloque que vemos aquí de aprender y cumplir, pero vemos de que hay otras 2 cosas relacionadas en el sentido de preparar y luego ministrar a través de enseñar, predicar, etc. Entonces por eso coloqué esta parte, estas 4 generalidades que podemos absorber o cosas esenciales de lo que está mencionando Esdras 7:10 para comenzar a aprender. Ahora, regresemos aquí al pasaje que venimos hablando de Esdras 7:10. Entonces, este pasaje de Esdras, cuando habla de disposición y preparación, aunque aquí también nos está hablando de corazón, es bastante importante porque ahora entra la pregunta y podemos preguntar, ok, entiendo que que necesito prepararme para poder comenzar a aprender. Y aquí entra el punto de cómo lo hago. Porque obviamente también para preparar o disponer hay algo que hacer. Y esto se logra de diferentes maneras. También viendo, como ya mencionamos, los diferentes puntos. Recordemos que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces tenemos que entender esas 3 para saber cómo hacer actividades que preparen esas 3, por así llamarlo. Entre una de ellas, recordemos de que a veces nosotros no podemos hacer algo sin la fuerza o la potencia de Dios. Pues dice la Biblia que uno todo lo puede en Cristo, estar en Él para poder hacerlo. Si uno no está en Él, no lo podemos hacer. Entonces, si estamos en Él, podremos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las cosas que podemos hacer es orar. Y alguien dirá, pero eso ya lo sabemos, dirá alguien. Pero realmente a veces no lo aplicamos. Podemos saberlo, pero no aplicarlo. ¿De qué forma? Uno puede orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a disponer mi corazón, prepara mi corazón, enséñame, motívame, háblame, dirígeme, para que yo pueda comenzar a aprender. Entonces uno a través de la oración está comenzando a prepararse para la actividad, en este caso en cualquier tipo de aprendizaje o en un punto general, realmente aquí también está hablando generalidades, para que el Señor comience a operar a nosotros dando la fuerza, porque recordemos de que hagamos de cuenta para las actividades, si yo levanto una pesa, si no tengo la fuerza no la voy a poder levantar, por más que yo quiera. Entonces Dios nos va a dar la fuerza a nosotros, porque hay entidades espirituales que están queriendo destruirnos, y sabiendo que uno quiere buscar las cosas de Dios, nos van a poner impedimentos o se nos va a levantar una guerra. Entonces, por eso en Efesios capítulo 6, versículo 10, lo que se conoce como la armadura de Dios del 10 al 21, lo primero que el apóstol Pablo está hablando, habla de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después de eso dice, colocaos la armadura de Dios. Pero previo a colocarse la armadura, había que fortalecerse.
Entonces, por esa razón, uno ora porque Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar su espíritu, Dios nos va a ayudar a organizar todas esas cosas que nosotros no podemos. Por ejemplo, hay personas que pueden estar muy ocupadas y dicen, es que yo no tengo tiempo, es que siempre pasa algo, salen cosas de la nada. Entonces, si nos damos cuenta, son cosas que no podemos controlar, no podemos hacer. Es como que de repente llueva o no llueva, no podríamos controlar del todo que llueva o no llueva, va a pasar. Pero sí tenemos a alguien que puede cambiar las cosas por nosotros. Entonces uno le puede decir, Señor, yo quiero aprender tu palabra, pero no tengo el tiempo, no tengo la capacidad, no tengo X y Y. Entonces uno puede orarle. Y es una de las cosas que por lo menos a mí me ha funcionado con las oraciones, de que yo decirle al Señor, Señor, ordena mis tiempos, porque hay cosas que salen de la nada. De repente uno está en el trabajo y por alguna razón, que a mí me pasó el año pasado, de repente 15 como casos o tickets urgentes. 15 tickets. ¿Cómo uno va a resolver 15 tickets urgentes? Entonces uno lo presiona en el trabajo. No, mira, José, que apurate, que eso se tiene que resolver un día. Y entonces hay una presión, un estrés. Entonces, obviamente, por uno resolver eso, tiene que trabajar horas extras. Y uno tiene que, Señor, lo siento porque tengo que trabajar y no puedo dejar esto tirado porque me van a regañar, me van a despedir, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué provocó que se produjera eso? Que el enemigo sabe que uno quiere disponer su corazón para aprender, para buscar a Dios en intimidad, para consagrarse. Entonces él está provocando cosas externas para evitar que la liberación o que la gloria llegue. Como en el caso, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, al final del 4 y inicio del 5, se habla cómo Jesús iba en la barca para llegar a Gadara. Pero previo a llegar a Gadara, se levantó una tormenta, se levantaron una tempestad en la barca donde iba Jesús o en ese mar. La pregunta es, ¿por qué se levantó? ¿Por qué se provocó? ¿Surgió de la nada? ¿Fue casualidad? ¿Fue algo random? ¿Fue aleatorio? ¿Qué lo provocó? Lo provocaron los demonios que estaban en Gadara, porque ellos sabían que Jesús iba a llegar a liberar al gadareno de ellos. Entonces, como los gadarenos sabían, esos demonios, esa legión provocó esa tormenta para que no llegara Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el enemigo levanta tormentas, levanta pruebas, levanta un montón de circunstancias o tentaciones para que no alcancemos conocer a Jesús. Por eso, como peleamos contra entidades espirituales, no es que nos pongamos ahí a solo declarar y decretar, sino que vamos a pedir un auxilio a Dios, porque son cosas que no podemos manejar, no podemos controlar. Hay cosas que sí podemos y hay cosas que no. Entonces pedimos su auxilio. Es una forma de preparar y decirle, Señor, ayuda a mi corazón está duro. Yo quisiera, pero hay cosas que me afectan. Entonces, por medio de la oración, podemos comenzar a disponer y Dios va a comenzar a hablar. Inclusive podemos escuchar prédicas, personas que nos hablan de lo mismo, que constantemente nos hablan, porque a veces pasa como que agarrar a Dios una ametralladora, por así decirlo, y nos habla por cada persona que nos rodea. Y uno dice, pero a cada rato me están hablando por todos lados de lo mismo. Entonces Dios lo que está haciendo es preparando el corazón nuestro para que tomemos la decisión. Por otro lado, también nosotros, bajo ciertas características que ya se nos ha dado o ya se nos ha enseñado, podemos comenzar a preparar ese corazón. Y uno de ellos, hagamos de cuenta, ciertas predicaciones que hay hermanos en Cristo que Dios ha incentivado, motivado, también colocan. Por ejemplo, puede ser que haya prédicas que digan, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué estudiar las Escrituras? Entonces uno puede ver esa prédica y en esa prédica están preparando nuestro corazón para que nosotros tomemos la decisión, para que nosotros digamos ciertamente esto me va a ayudar a alcanzar más el conocimiento del amor de Dios o lo que yo siempre he querido de ver su rostro o que Él se me manifieste o que yo pueda escuchar su voz. Lo voy a alcanzar a través de orar o de ayunar o de leer o de estudiar o todo ese conjunto de cosas. Entonces están formando una determinación para que yo dé el siguiente paso del aprendizaje. Entonces vemos de que esta información de prédicas o de lectura de la Biblia, o inclusive si uno ya, por así decirlo, está un poquito más versado, uno mismo puede comenzar a investigar acerca de ello. Y por eso mencioné en su momento de que cuando yo comencé a estudiar acerca de la lectura de la Biblia, que por eso mencionaba aquí la parte de inquirir, que inquirir sería estudiar o aprender, se dio a causa de que yo ya era una persona de cierta manera que de cierto punto leía. Pero una persona comenzó a decirme, mira, lee, lee. Y yo decía, pero ¿por qué me están diciendo tanto que lea? ¿Por qué a cada rato me dice que lea más si yo ya estoy leyendo y estoy tratando de hacer mi esfuerzo para poder leer? Hágame de cuenta, yo leía 1 o 2 horas. Entonces,
si Dios me está diciendo que leyera 3 o que leyera 4 horas. Entonces decía, pero ¿por qué Dios lo está haciendo? Es decir, el Dios me estaba preparando mi corazón. Y yo también comencé ya a meditar. Y decía, bueno, está bien, o sea, me están diciendo que tengo que aprender. Entonces yo estaba, a través de esa constancia que me estaban diciendo, y también yo decía, me frustraba, decía, ¿cómo lo hago? Ya comenzaba a meditar, bueno, hay una razón, hay un porqué que Dios me está llevando a que yo aprenda acerca de la lectura. Y por eso todo eso, esas experiencias, yo leyendo lo que sentía, lo que percibía, lo que un hermano me constantemente decía, me lee, lee, lee. Ya después de los años él me dijo, mira lo que pasa hasta que Dios me decía a mí que te dijera a vos que leyeras. Y obviamente en ciertos momentos a mí me podía desagradar porque si este hermano cada rato me dice que lea, pero era Dios hablando a través de él para que yo leyera. O había otros lugares donde yo estaba tal vez acostado sin hacer nada y Dios me impulsaba para que leyera. Entonces era un bombardeo de cosas, por lo cual ya me llevó a meditar y a pensar, ok, tengo que ponerme a entender qué es para Dios leer, por qué leer. Y todo eso llevó a que preparara mi corazón yo para comenzar a aprender. Luego comencé a aprender qué era la lectura, comencé a practicar ciertas cosas que aprendí en la lectura y ahora en ciertos casos le enseño a ciertas personas a saber ciertas características de la lectura. Entonces menciono esto por la preparación, es decir, en el sentido de que como es un ambiente espiritual y también nuestra alma necesita alcanzar cosas o entender cosas, entonces uno tiene que darle razones, uno tiene que darle ciertas motivaciones o razonamientos, porque el alma en teoría quiere ser racional. Entonces también le podemos dar eso. Tenemos lo espiritual, por lo tanto nos fortalecemos a través de la oración, nos formamos, ayunamos, oramos, pedimos a un hermano también que nos pueda decir, mira hermano, fíjese que yo quiero estudiar, pero hay algo como que no me deja. ¿Qué piensa usted de esto? Él nos puede dar consejos, nos puede guiar y así sucesivamente sobre diversos casos para comenzar a preparar todo eso. Obviamente, alguien dirá, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Yo ya quiero hacer, yo ya todo eso ya lo sé. Entonces también hay ciertos aspectos que uno tiene que organizar terrenalmente, por eso habla de espiritual mi cuerpo. Porque en lo corporal, en lo terrenal, también hay cosas que organizar. Entre una de ellas es el lugar donde yo voy a estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como cuando uno estudia, existen las bibliotecas, o cuando uno está en su casa para hacer una tarea, uno limpia la mesa y se sienta en la mesa. Entonces uno está agarrando un espacio de trabajo para organizarse, para tomar esa decisión. Es decir, no solo va a estudiar y uno se pone en la cama y ver el libro, ¿verdad? Inclusive también cuando uno está en la universidad le piden comprar libros o cuando uno está en el trabajo los meten a cursos. Entonces vemos de que Dios nos puede dar la Biblia, que es ya un recurso que tenemos, pero alguien dirá, bueno, yo quiero profundizar, voy a comprar mi diccionario. O mientras tanto, como no tengo dinero, voy a buscar un diccionario en línea. Entonces vemos que hay cosas materiales que puede uno organizar y entre una de las cosas también que hay que organizar es el tiempo. Por eso que también hablamos de preparar. Entonces, entendemos que espiritualmente nos debemos preparar y fortalecer y rogarle a Dios para que nos dirija y nos guíe, porque es un ámbito espiritual. En el ámbito del alma hay razonamientos, hay convencimientos, hay arrepentimientos, consejos, prédicas, etcétera. Y en el lado del corporal o en lo físico, obviamente nuestra Biblia, cuaderno, en la computadora, pero también tenemos lo que es el tiempo. Y el tiempo también se prepara. Mayormente algunas personas pueden ser demasiado ocupadas, tienen muchas cosas que hacer según su rutina, pero no por eso significa que no puedan hacer tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser muy ocupados, a pesar de ser muy dedicados en ciertas cosas que hacen, comen, duermen y hacen sus necesidades. Entonces, si a lo terrenal que perece, que va a desfallecer, se le está dando una importancia, una prioridad, también significa que deberíamos darle esa prioridad a las cosas espirituales, porque tienen un mayor peso. Las cosas espirituales van a repercutir en las cosas físicas o materiales. Por lo tanto, también debemos preparar ese tiempo. Y eso significaría comenzar a reorganizar lo que algunos conocen como su agenda. Comenzar a ver en qué momento les queda más conveniente, qué tiempo dedicarle, porque les aseguro a las personas de que, hagamos de cuenta, pueden ser muy ocupados y digan siempre como esa palabrita, es que yo soy muy ocupado. Pero hay algo que me he dado cuenta, por ejemplo, si en este caso la empresa donde la persona trabaja le dicen que le van a pagar un curso porque viene un proyecto que hacer y necesita que se quede horas extras, les aseguro que esa persona se va a esforzar
porque sabe que va a tener a través de esa enseñanza va a tener una mejor paga, va a tener un mejor puesto y por lo tanto va a desvelarse y va a trabajar más para poder cumplir eso. Y le va a decir a su familia que lo perdonen porque va a tener un mejor puesto y que ese mejor puesto tiene que aprender primero para que se lo den. Y que por favor le ayuden para que les va a dedicar menos tiempo y que no se enojen porque se va a dedicar a eso. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que hacer cosas para dar lugar a ese tiempo de preparación y ciertamente tuvo que dejar otras cosas para darse, porque va a venir un beneficio. ¿Por qué no hacemos eso con las cosas espirituales? Entonces la persona dice no tiene tiempo, pero si nos damos cuenta es porque no ha visto el beneficio. Por eso hablaba acerca de la preparación del corazón y los consejos, argumentos, otras cosas, para que él entre en razón los beneficios que va a traer y por lo tanto la persona se den al conocimiento del aprendizaje de la palabra. Entonces el tiempo también se organiza. Alguien dirá, no, hermano, es que yo siento por el espíritu hasta que le sienta el espíritu enfocarme. Pero si es así, va a pasar un año y no lo va a hacer. Van a pasar 2, van a pasar 3. Puede ser que ya pasaron 20 y no lo hace, porque está esperando el tiempo del espíritu. Mientras tanto, la gente sigue perdiéndose o condenándose. Y después va a ser juzgado usted en el trono blanco, en el juicio del trono de Cristo. Entonces, acá también entra un punto de que la Biblia menciona en Eclesiastés que para todo hay un tiempo. Entonces, si Dios estableció las cosas en su comunión, significa que Dios ya estableció el tiempo de comunión diaria que nosotros vamos a tener con Él. Que nosotros estamos usando el tiempo de comunión con Él para otras cosas terrenales es otro punto. Es decir, que Dios ya dispuso en nuestro día a día que tengamos un tiempo de comunión con Él, ya está predispuesto. Que nosotros no lo estemos adoptando, colocando, o que otra cosa esté tomando ese lugar, es otra cosa. Por eso hablaba aquí de la preparación, de la organización, de la determinación, para que nosotros comencemos a ordenarla. No podemos decir que no tenemos tiempo. La Biblia menciona en un pasaje de los profetas, dice que si tú delante de mi ángel me dices que ignorabas las cosas, yo me airaré contra ti. Entonces significa que no podemos poner una excusa delante de Dios. Señor, lo que pasó es que no tenía tiempo. Dios nos va a decir qué es más importante, las cosas terrenales o las cosas espirituales. Así como le dijeron Jesús a los profetas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y ellos sabiendo dijeron, si le decimos que es de la tierra, perdón, si le decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué entonces no se bautizaste? Si le decimos que es de la tierra, nos van a apedrear las personas porque tenían a Juan por profeta. Entonces dijeron ellos, no sabemos. Entonces a veces nosotros nos hacemos los desentendidos, los que ignoramos. ¿Por qué? Porque queremos seguir nuestra propia forma de vida. Entonces nosotros deberíamos comenzar a pedirle al Señor que nos ayude también para convencernos. Por eso hablaba de que Dios nos hable y nos convenza, que nos motive, pero también nosotros poner de nuestra parte y saber que hay cosas que podemos ordenar, que nos podemos deshacer. Puede ser que alguien llegue a su casa y llegue a ver 2 horas de película. Entonces esas 2 horas se pueden utilizar para aprender de la palabra. Alguien dirá, no, hermano, es que yo también quiero ver mi película. Bueno, de esas 2 horas agarre una para ver su película y otra para leer o para buscar a Dios. Y la otra mitad la ve el otro día. Ah, no, hermano. Entonces, ¿qué es más importante, lo espiritual o lo terrenal? ¿Qué es más importante, la edificación en Cristo o las cosas de la tierra? Cuando vayamos al cielo no va a haber televisión, en el infierno tampoco hay tele. Entonces, esto nos habla que nosotros la preparación en sí mismo ya es una actividad que tenemos que realizar, que tenemos que ordenar para alcanzar el otro punto que es el aprendizaje. Por eso mencionaba que uno también puede tener un lugar para sentarse, para estudiar, para leer, para meditar o para otro tipo de cosas, o como ya mencioné, un lapicero, un cuaderno, una computadora. Si alguien tiene la capacidad y quiere estudiar, pueden buscar un diccionario o comprarse una Biblia de estudio. Si no, pues solo lo puede hacer con el celular. Puede haber diferentes características que nos pueden ayudar en espíritu, alma y cuerpo para alcanzar ello. Entonces, todo eso es una serie de preparaciones que obviamente cada quien es diferente. Por eso está la ayuda del Espíritu Santo o de otros ministros que pueden ayudar para esa capacitación o esa formación. Entonces Dios a veces nos va dando también despertando esas necesidades para que comencemos a prepararnos en el conocimiento de Él. Pero vuelvo a repetir, esta disposición es una amplia gama de actividades que se está mencionando, que uno se va a ayudar, se va a complementar, por priorización va a ser la oración, también los ciertos argumentos, motivaciones,
y otras cosas que alguien nos puede dar, y por eso podemos apoyarnos en ministros que nos aconsejen, en el papá o la mamá o algún otro tipo de personas que nos pueda alentar o seguir o convencer para el aprendizaje, o también en el otro caso de la organización que podemos tener nosotros con el tiempo, con las actividades, con los amigos y todo ese entorno que a veces nosotros tenemos que también nos puede estar quitando el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es bastante importante que, como dice la palabra, que quitemos lo que nos estorba, porque hay personas que les gusta andar con amigos, pero realmente no están buscando la palabra. Entonces, obviamente, en ese caso, pues, mejor, ¿qué es más importante, la amistad o conocer de Dios? Entonces, mejor me voy a buscar de Dios, y aunque esa amistad esté ahí, pero no la voy a hacer tan común como la he hecho. Y tampoco poner excusas, como a veces una persona me mencionó y me dijo, mira, lo que pasa es de que es que hay que convivir con los amigos porque hay que predicarles de Cristo. Mentira, lo que quieren es poner excusas para no hacer la voluntad de Dios. Ese tiempo que yo puedo estar 2, 3 horas con amigos que realmente no hacemos nada más que ver televisión o jugar videojuegos o cualquier otro tipo de cosas vanas o terrenales, mejor las invierto en la eternidad, 3 horas de eternidad. En esas 3 horas Dios me puede llevar por la edificación diaria después a predicarle a 100 personas. Y entre esas 10 personas pueden estar los amigos. Entonces vemos de que hay una inversión, por eso que es incentivarnos acerca de la inversión, porque la inversión estamos hablando de que estamos colocando las cosas para vida eterna, no para lo terrenal. Por eso la palabra dice de que nosotros hacemos tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces por eso la importancia de comenzar a prepararnos mentalmente, espiritualmente y también en términos terrenales, también organizar nuestra agenda. Inclusive, por ejemplo, en mi caso personal, de una de las cosas que por ejemplo, en mi caso, yo, como soy programador y también yo trabajo y ahorita aparte hago estas enseñanzas, yo tengo un tiempo limitado para hacer los temas y otras cosas que también van saliendo en la semana, de otros aspectos que realizo. Entonces yo tengo que comenzar a buscar más. No, Dios no me va a decir, no, mijo, te voy a dejar a tiempo completo, sino que yo estoy ahorita en un punto donde estoy haciendo ambas cosas. Y por lo tanto yo también tengo que ser diligente, tengo que ser sabio e inteligente. Y no solo quedarme brazos cruzados de que hasta que el Señor me diga algo, sino que Dios ya me dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces cuando se habla de esfuérzate, cuando se habla de la palabra esfuerzo, habla que algo no necesariamente va a ser fácil. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que levante una silla plástica, la va a levantar. ¿Requirió un esfuerzo para hacerlo? No, no se esforzó. Si yo le digo a la persona, tal vez hay un púlpito de madera, levántelo, puede ser que lo levante y le cueste. Entonces ahí él hizo un esfuerzo. Entonces a veces nosotros no estamos esforzándonos. Estamos haciendo tareas, pero esas tareas no requieren esfuerzo. Inclusive en los gimnasios por eso le ponen un peso a uno para que uno se esfuerce, para que uno se ejercite. Entonces a veces uno tiene que ejercitarse. En este caso, uno también puede crear su propio material. En este caso también hablaba con una persona que él trabaja mucho en carro. Entonces le mencionaba, mira, pues podemos crear nuestros propios materiales. Hagamos de cuenta que está la Biblia en audio. Puede ser que leamos versículos que queremos aprendernos, lo grabamos. Y ya cuando estemos, en mi caso, programando y vos en el carro, estás escuchando los versículos que separaste, que quieres aprender. Entonces ya no, ya tuvimos, eso se llama una preparación. Estoy creando ese material, estoy preparando porque quiero estudiar. No puedo sentarme a leer, no puedo tal vez tener ese tiempo muy específico, pero sí puedo utilizar ese recurso que se llama audio. Entonces yo puedo grabar lo que yo quiero aprender y claramente eso va a llevar un tiempo. Es decir, que yo estoy preparando mi material para comenzar a aprender de ello. Hagamos de cuenta que uno agarre todas las palabras que hablan de salvación. Entonces uno viene y comienza a leer todos los versículos que dicen salvación, lo graba. Después de grabarlo, eso se llama preparar. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender de la salvación. Entonces, para aprender la salvación, según mi agenda, según mi forma de vida, etcétera, ok, entonces lo grabo porque sé que el mayor tiempo que paso lo paso sentado y puedo oír. Entonces grabé todos esos versículos y ahora mientras estoy programando, manejando, estoy escuchando todo lo que yo grabé de salvación. Entonces, ¿qué significa? Que preparé para aprender. Tuve que ponerle un esfuerzo. Claramente, en mi caso lo voy a hacer. Entonces, me estoy tomando un esfuerzo, estoy tomando un punto, porque obviamente eso que no me va a llevar media hora, me puede llevar hasta 2, 3 horas. Lo tengo que organizar, lo tengo que hacer porque sé que me voy a llevar un beneficio, voy a poder acelerar otras cosas
porque obviamente no solo puedo agarrar la Biblia, porque no estoy a tiempo completo, por así decirlo, del día a día, sino que también yo trabajo y hago otras actividades. Entonces estoy aprovechando el tiempo por la sabiduría que Dios le provee, por la inteligencia que le provee, por la oración, porque uno le puede decir, Señor, mira, yo quiero aprender más, hay muchas cosas que hacer, temas que tocar, pero yo quiero saber cómo acelerar mi aprendizaje, cómo disponer mi corazón más para ti. Entonces Dios provee la sabiduría, la inteligencia, Dios provee su amor, de su Espíritu Santo, nos habla por personas, un montón de cosas para que uno diga, sí, te entendí, tengo que hacer esto, me tengo que esforzar, pero es parte de mi preparación. Esa preparación me va a ayudar al aprendizaje que en este caso puse aquí inquirir, porque después eso me va a poner en cumplirlo y por eso también me va a poder llevar a enseñar. Entonces, por eso a veces yo también utilizo la Biblia en audio para, mientras estoy trabajando, haciendo otras cosas, para también poder edificarme. Entonces, la preparación ya requiere una actividad, pero otra vez, es una inversión, es algo que nos va a ayudar para conectarnos más con Dios. ¿Requiere un esfuerzo? Sí lo requiere. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando habla de valentía es de que uno dice, ah, no, pero lo que pasa es que si lo hago, me va a tener que desvelar más tarde. Ah, no, que yo quiero siempre mis 8 horas de sueño, diría alguien. Pero eso se llama valentía. Ok, no importa de alguna manera que estés dando con sueño, pero lo voy a hacer. Soy valiente en hacerlo, no importa que tal vez me cueste más tarde. Pero voy a obtener un beneficio, no solo para mí, sino que aquí menciona cuando habla de enseñar, cuando dice enseñar en Israel, significa que otros, por causa de mi preparación, por causa de mi aprendizaje, por causa de mi cumplimiento u obediencia en la palabra, va a llevar a que otros salgan beneficiados de esa edificación que yo obtuve. Por eso vemos como el apóstol Pablo, como Timoteo, se entregaron a Dios, como inclusive el mismo Jesucristo, para poder llevar el mensaje de la palabra. Y nosotros hemos recibido la bendición y la gloria de todos ellos, Pablo, Pedro, Jesús, Moisés y todos ellos. Nosotros tenemos este beneficio, inclusive cuando hablamos acerca de Lucas. Entonces Lucas, obviamente él se preparó, él tuvo que esforzarse en preparar, en hacer todo esto para que la persona tuviera las cosas y conocerlas bien. Entonces vamos a poder, si alguien quiere aprender acerca de la doctrina, que ese es el punto que hemos estado hablando hoy, que vamos a regresar aquí, voy a poner hasta el principio, aquí, para poder cerrar este tema, ¿verdad? No la diapositiva. Ahí está. Entonces, el tema que era preparándonos para aprender la doctrina, entonces entendemos que la doctrina es algo a alcanzar, es decir, esta forma de vida es algo a alcanzar que también va a poder llevar a enseñar, pero para poder iniciar con el aprendizaje tengo que prepararme en oración, que eso va a ayudar a preparar mi corazón a través de los argumentos, a través del convencimiento, las motivaciones, los consejos, etcétera, y también de yo poder darle un lugar, también inclusive terrenal, ¿verdad? En el sentido también si alguien quiere orar, puede voy a decir, bueno, en esta esquina voy a orar. Entonces está preparando su lugar de adoración, está preparando su lugar de comunión, está preparando el lugar que va a atender, inclusive los materiales que necesitamos, por eso mencionamos la mesa, un cuaderno, un lapicero, un diccionario o el mismo celular que puede tener todo eso junto, porque ahora con la tecnología. Entonces me estoy preparando de todas las maneras posibles para poder dar el paso a la doctrina. Obviamente tampoco es de que alguien dirá, no hermano, yo lo que quiero son mis diccionarios del griego y el hebreo, así como usted muestra en pantalla y todo eso, para que uno lo haga. Si es así, hasta que uno tenga todo, pues nunca va a avanzar. Con lo que tengamos podemos avanzar. Uno puede comenzar con una Biblia y solo eso tiene, pues entrémosle solo con eso, porque ya hay una disposición. Conforme el tiempo Dios va añadiendo recursos, porque también entiendo que hay cosas que se compran y no es como que salgan baratas. Pero también podemos orar para que Dios las provee. Por eso hablamos de que la preparación, Dios nos va a ayudar todo en todo. Y cosas que tal vez no tenemos a nuestro alcance, no podemos dejar, Él se va a encargar. Y realmente Él es lo que quiere es eso, que nosotros nos dispongamos para ello. Por eso mencionamos en el caso de que Dios lo que busca es disponerse. Hay un versículo que no lo voy a encontrar sinceramente, y lo estuve a buscar, pero en su momento lo leí que decía, y ellos ni siquiera se dispusieron para hacerlo. ¿Qué significa? De que Dios nos va a ver a nosotros, nos va a juzgar, inclusive solo por el hecho de haber dispuesto, porque alguien dirán, hermano, fíjese que yo no he podido aprender, he luchado y no he podido. Sí, pero ya dispuso su corazón. Sí, pero Dios ya oyó las oraciones diciendo, Señor, ayúdeme porque quiero aprender. Le ha costado, por así decirlo, le ha llevado tiempo llegar a alcanzarlo, ha tenido dificultades, sí, pero Dios sabe
que usted dispuso su corazón y que está tratando todo lo posible para prepararse, en el sentido de inclusive tener su mesita, por poner un ejemplo, o orar, Señor, yo quiero aprender tu palabra, Señor, enséñame, Señor, esto. Ya dispuso, ya hay una disposición y Dios lo va a ver, porque por eso es en ese versículo que menciono, dijo, y ellos ni siquiera dispusieron, es decir, ni siquiera lo tomaron en cuenta, es decir, ni siquiera oí una oración de ellos pidiendo que yo les enseñara o que les ayudara o X o Y cosas, solo que escucharon, mira hermanos, hay que estudiar, hay que meditar, está bien, y después a su casa a ver televisión, a hacer otras actividades, es decir, que ellos ni siquiera consideraron lo que se les ha sido hablado acerca de la doctrina. Entonces, por eso uno de los primeros pasos es orar, pedir consejo, leer la palabra, porque la misma palabra nos va a abrir el entendimiento para que nosotros digamos, ok, entiendo que lo tengo que hacer. Por eso puse versículos acerca del beneficio y otros aspectos de que centrarnos en la preparación, y la preparación nos va a llevar a aprender. Por eso vimos el pasaje de Esdras 7:10. Obviamente no me enfoqué en el corazón, sino que me enfoqué en todo el ámbito, ¿verdad?, de lo que podemos hacer con la preparación. Y vamos a orar por eso, vamos a comenzar hoy a orar para que el Señor nos ayude a prepararnos. Inclusive alguien dirá, hermano, pues si yo ni siquiera tengo Biblia. Amén. Dios le va a proveer una su Biblia. No importa si sea de estudio o no, pero Dios se la va a proveer para que comience a estudiar la palabra. Entonces Dios nos va a proveer los recursos. Por eso hablamos de que hay cosas que no tenemos. La Biblia dice, pedid y se os dará. Y Dios nos lo va a proveer, todo lo que necesitemos. Pero tampoco seamos exagerados que alguien va a decir, hermano, yo quiero una Biblia que venga de Jerusalén, que esté en hebreo para aprender. Pero si ni sabe el hebreo, ¿cómo le va a hacer? Comience con lo que puede. En este caso, que tenemos una Biblia, a veces tenemos en papel, comencemos con esa. No necesariamente tengamos griego, hebreo y otras cuestiones así meras extravagantes. Inclusive cuando yo comencé con una Biblia normal, pero ya poco a poco Dios va también añadiendo otras características para que uno sea formado. Pero vamos a orar para disponer el corazón, para que sean escuchadas esas oraciones del Señor. Yo quiero, ayúdame, dame el recurso, dame el tiempo, dame el enfoque, para que yo quiero aprender de ti y yo necesito hacerlo. Y va a haber una guerra para alcanzarlo. Y entre esa guerra va a ser la organización, ¿verdad? Hagamos de cuenta si alguien es esposo, hablar con la esposa o los hijos y algún otro tipo de cosas que cada quien tiene. Así que yo no sé cada quien cómo se maneja, cada quien tiene su forma de vida, su oficio, su rutina, su agenda, algo que no se puede ver a menos que sea personal. Pero sí sé que Dios que está en los cielos y el Espíritu Santo que está con nosotros nos guiará a toda verdad, nos ayudará, nos formará, nos establecerá. Pero primero dispongámonos y comencemos a prepararnos y también poner la determinación en nuestro corazón para comenzar a aprender. Y ya luego las cosas se van a ir desenvolviendo. Muy bien, entonces vamos a entregar este tiempo para la gloria de Dios y vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos hoy disponer nuestro corazón. Sabemos de que hay un aprendizaje, que nos quieres hablar, que tú ya estás dispuesto a enseñarnos. Pero nosotros tenemos ciertas dificultades, a veces que tenemos tal vez un desorden, tenemos tal vez diferentes tiempos, ocupaciones, hemos puesto también nuestra mente en otras cosas, pero queremos hoy decidirnos, queremos hoy disponernos a comenzar a orar para que tú nos ayudes a que sean ordenados nuestros tiempos, para que podamos organizarnos con las cuestiones familiares o de estudio, de trabajo, para que también podamos tal vez conseguir ciertos recursos como un cuaderno, un lapicero, algunas otras cosas, para que nosotros podamos comenzar, ¿verdad, Padre? A comenzar a prepararnos, inclusive ayúdanos si no tenemos una Biblia, proveerles la Biblia a aquellas personas que no tienen, algunas personas que tal vez quisieran una su Biblia de estudio para que puedan comenzar, que así sea, Padre, proveerle todo lo necesario a las personas, porque quieren comenzar a conocer tu palabra. Si necesitan también a alguien que les enseñe, proveerles a alguien, así como tú enviaste a Felipe con el etíope, Padre, o envíales a una persona así como Pedro a Cornelio, para que también ellos puedan convencerse que tienen que comenzar a aprender, no únicamente investigar, sino que, como dice tu palabra, leer, escudriñar, meditar, oír, y todas las diferentes partes, como inclusive el guardar, que son parte del aprendizaje, para que las personas se convenzan que lo tengan que hacer, para que las personas puedan ser fortalecidas para que lo hagan, para que las personas tengan todo el recurso necesario, el tiempo, la organización, la inteligencia y la sabiduría, para que puedan entrar en una actividad, Padre, porque tu palabra dice que cuando tú enviaste a estas personas para hacer el tabernáculo y el altar, tú los llenaste de espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y también en el libro de Colosenses, si no estoy mal, Padre, dice que Pablo pedía por sabiduría y para inteligencia para que conocieran y fueran obedientes a ti.
Y esto nos enseña que hoy para comenzar a aprender, queremos que tú nos proveas de sabiduría e inteligencia para aprender tu palabra, porque es parte de tu voluntad que aprendamos de la doctrina, aprendamos de la palabra. Así que te agradecemos hoy, Dios y Salvador, eterno y fiel y verdadero. Bendito eres eternamente y para siempre. Te entregamos nuestro corazón y fuerza porque queremos aprender de la doctrina. Y si es necesario crear ciertos materiales, que así sea, solo dando la inteligencia y dando la fuerza para que podamos ser diligentes y podemos aprovechar el tiempo al máximo porque el tiempo es final. Así que ayúdanos a ser diligentes en Cristo Jesús, gracias eternamente y para siempre. Si hay alguna atadura, líbranos de ella porque nos está impidiendo aprender de ti. A ti la gloria, honra, honor por la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, queremos venir hoy delante de ti a confesar que queremos estar dispuestos para vivir tu palabra. Queremos vivir por ti, para ti, porque hemos entendido que tú eres el Dios y Salvador, que tú nos restaurarás y nos formarás y nos darás una nueva vida en Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos, aliéntanos, dirígenos, fortalécenos. Y hoy declaramos que tú eres Señor y Salvador y que resucitaste a Jesús de entre los muertos, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Por ende, queremos hoy ser bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo y de que puede participar en la Santa Cena. Te pedimos hoy la restauración de nuestra familia y declaramos que yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a orar por aquellas personas, perdón, por las diferentes necesidades que cada quien tiene. Recordemos de que hay que orar por nuestra nación, independientemente en qué nación estemos, porque dice la palabra para que vivamos quieta y reposadamente. Más aún en este tiempo que el enemigo quiere introducirse para adoctrinar a las personas de una manera inadecuada. Por eso vamos a orar, en este caso por Guatemala, para que no entre, y pues también cada quien puede orar por su país, por supuesto, para que no entren estas ideologías y que no contaminen o trastornen a nuestros hijos o la niñez de nuestro país. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti pidiendo el auxilio, pidiendo hoy que traigas liberación de las tinieblas y la operación de error que quiere venir a trastornar la vida de los hijos, de las generaciones, para que ellos caminen en perversión. Más bien que tu palabra venga y restaure y restablezca las cosas conforme a la verdad. Ayúdanos también para prepararnos para esos acontecimientos, para poder ser defensores de la fe, pero primeramente disponernos a leer tu palabra, disponernos a aprender, disponernos a las cosas, para poder aprender de lo que tú nos quieras enseñar, para poder hacer frente a las horas de tinieblas. Gracias te damos por toda tu misericordia. Guíanos hoy, Padre bendito, a tener la necesidad de aprender, tener la necesidad de enfocarnos, tener las motivaciones, tener los consejos, tener las enseñanzas, todo lo necesario para que sea impulsado, como dejaste escrito en el libro de Habacuc, para que el que lea corra en ello, es decir, para cuando se nos hable, nosotros seamos diligentes en la búsqueda del aprendizaje de la doctrina. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús, pedimos sabiduría y revelación como tú conoces las cosas, porque por eso también queremos aprender. A ti la gloria, amado Padre, pedimos hoy por las necesidades que se están presentando en las diferentes personas que están el día de hoy acá escuchándonos, por sanidades, por liberaciones, por provisiones, por todo lo que ellos representan como personas y las diferentes necesidades que están teniendo, ya sea familiares, de escuela o colegio, universidad, trabajo, todo lo que ellos tengan necesidades, que sea para tu gloria y para tu honra, en tu tiempo y en tu esperanza y en tu formación, en tu dirección y tu enseñanza, amado Padre, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, provee cada quien conforme a sus necesidades para alabanza de la gloria de tu gracia. Entre ellas hoy pedimos en este campamento que seamos llenos del Espíritu Santo por ti y para ti. Bendito eres eternamente y para siempre, Dios y Pastor. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén.